Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. Y continuando con mis historias aquí en Japón, el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la disciplina japonesa, la disciplina dentro del trabajo, cosas que a nosotros nos costó mucho acomodarnos, porque veníamos de un país latinoamericano totalmente diferente a las costumbres y a la cultura de aquí de Japón. Quédate a ver este video y yo te voy a explicar cómo fue nuestra experiencia cuando llegamos a este hermoso país de Japón. Durante nuestro tiempo que comenzamos ya a trabajar aquí en la fábrica, nos tuvimos que ir acostumbrando a la forma de trabajo de los japoneses y sobre todo a la disciplina japonesa. Como ustedes saben, los japoneses tienen una disciplina bien marcada. Para ellos la hora es muy importante. Pero hay muchas cosas que también nosotros como latinoamericanos no sabíamos y lo hemos tenido que aprender ya durante el tiempo que estuvimos trabajando en la fábrica. Una de esas cosas que yo aprendí al comienzo, que en Perú, al menos en mi país, no se hacía, era que en la primera hora de entrada, ellos tomaban 10 minutos para que todo el personal, antes de entrar ya de lleno a trabajar, tenían que hacer sus ejercicios. Esto le llaman en japonés Rajyo Taiso, o algunos le dicen solamente Taiso. ¿Qué significa? Hacer ejercicios durante 10 minutos antes de empezar ya el trabajo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo ya esté acostumbrándose antes de entrar a trabajar. ¿Y en qué consistían estos ejercicios? Eran unos ejercicios fáciles, solamente saltos, agachaderas, rotación de cuerpo, para que el cuerpo se vaya acostumbrando, los músculos se vayan acostumbrando y puedan entrar ya a trabajar más fácil. Esto se hacía todos los días, en las mañanas, antes de entrar al trabajo, y también se hacía después que regresábamos del descanso de la tarde, ya sea en el almuerzo o sea en la madrugada cuando te tocaba el horario de noche. Esto se llama Rajyo Taiso, pero comúnmente le dicen vamos a hacer Taiso, vamos a hacer ejercicios. Esto no solamente lo hacía en la fábrica donde yo trabajaba, se hace en todo Japón, en todas las fábricas, también se hacen en las oficinas. Muchas oficinas también netamente japonesas, porque ahora ya hay algunas oficinas internacionales, pero sí se acostumbra a hacer esto del Taiso. Es una disciplina japonesa que es muy buena, te despierta sin querer. Si tú vienes en la mañana con sueño, con esos ejercicios que haces, que no son muy duros, son suaves, pero te despierta y te dan ya un poquito de ganas para entrar a trabajar. Esta es una de las primeras cosas que yo aprendí de la disciplina japonesa. Estos ejercicios se hacían con música. Hasta ahora se hacen con música. Y es la misma música en todo Japón. Todo el mundo, los japoneses ya se lo saben. Y es como una coreografía. Conforme va avanzando la música, los pasos van cambiando. Es como la Macarena, cuando bailábamos la Macarena y va cambiando y el de costado se lo aprende y en grupo se lo comienzan a aprender todos. Entonces llega un momento en que todos nosotros los trabajadores teníamos que aprender el paso, pero al comienzo no sabíamos cuál era el paso, pues, porque de acuerdo a la canción cambiaba. Empezaba con saltos, luego con movimientos, luego con un poquito de agachaditas, pero era de acuerdo a la música. Y como nosotros éramos nuevos y no sabíamos, nos perdíamos, pues, porque mientras ellos estaban haciendo uno, nosotros recién estamos empezando a hacer otro. Así que nos tocaba mirar a los costados, a los demás japoneses, cómo hacían.
Era como coreografía, como lo que hacen ahora que se llama zumba, ese tipo de cosas que bailan. Así era. Y hasta ahora sigue siendo así. Y esa era la parte chistosa, porque nosotros teníamos que estar mirando y nos retrasábamos, nos olvidábamos el paso. Claro que con el tiempo ya lo llegamos a aprender y todos tuvimos que aprender el paso ya. No lo sabíamos de memoria, ya hasta la canción no la sabíamos. Esa fue la parte un poco cómica, ¿no? De nuestro paso cuando recién aprendíamos esto del Taiso. No se olviden, Rayo Taiso, así se llama aquí en Japón. Otra cosa que también aprendimos aquí en Japón y que también nos llamó mucho la atención es que cada 2 horas tocaba una campana. Salía como una música en la fábrica. Y los japoneses paraban de trabajar y salían a la parte de afuera. Y nos pasaban la voz y nos decían esta palabrita que luego yo ya sabía que lo entendí, lo aprendí, y que era Kyukei, Kyukei, Kyukei. Y yo en ese momento decía, ¿qué cosa era Kyukei? Recuerden que yo les conté en los videos anteriores que en mi sección, cuando yo estaba, era el único peruano. En mi sección, en la máquina donde yo trabajaba. Entonces no tenía a quién preguntarle. Y escuchaba Kyukei, Kyukei. Ellos salían y luego de unos minutos, 6, 8 minutos, volvían a regresar y volvían a empezar a hacer el trabajo. Y bueno, así todos los días, hasta que yo también de curioso, bueno, a mis medias lenguas, como sea, ¿no? Me tenía que hacer entender y vi qué cosa, que repetía la palabra Kyukei, 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 y lo seguía los japoneses. ¿Y qué era? Que Kyukei en español significa descanso. Cada 2 horas la empresa te daba 10 minutos de descanso. Pero 10 minutos es bien cortito. ¿Y qué vas a hacer en 10 minutos? ¿Ustedes saben lo que hacían los japoneses? Todos salían rápido hacia la parte de afuera para fumar. Tenían esa costumbre de que en 10 minutos se fumaban 2 cigarrillos. Rapidito lo hacían, se lo fumaban. Muchos latinos o muchos peruanos que ya fumaban desde Perú, pues se acoplaron a ir y a fumar con los japoneses. Pero muchos peruanos que no fumaban desde Perú, aquí tuvieron que aprender. Porque en esos 10 minutos nada más, o se quedaban sentaditos ahí en su máquina, solitos, porque todos salían, rapidito para ahorrar tiempo y fumar, o salían con los japoneses y se ponían a fumar ahí. Esa es otra de las disciplinas que tenían aquí los japoneses, que era el Kyukei. Recuerden, cuando escuchen la palabra Kyukei es descanso. Ya entre nosotros los peruanos, luego con el tiempo, cuando ya sabíamos el significado de la palabra, la combinábamos con el español. Entre nosotros mismos nos decíamos, oye, vamos al Kyukei, vamos a tirar un Kyukei, pues. O, ya mezclábamos la palabra. ¿Ustedes han escuchado eso de que en Estados Unidos se dice Spanglish? Bueno, aquí nosotros los peruanos tratamos, en algunos casos, de combinar el español con el japonés. Y en este caso decíamos, nos acostumbramos a hablar así, vámonos al Kyukei, ya tocó la campana, vámonos para el Kyukei. Esa es otra de las disciplinas japonesas que había en la fábrica y que hasta ahora en muchísimas fábricas se sigue haciendo, que cada 2 horas te dan tus 10 minutos de descanso, tus 10 minutos de Kyukei, efectivamente. Otra de las cosas también que aprendimos ahí en la fábrica es que después del primer Kyukei, después del primer descanso, a las 2 horas aproximadamente sonó otra campana, que era como una especie de musiquita, pero como una campanita. Y los japoneses pararon las máquinas y también comenzaron a salir. Entonces uno nuevo, yo nuevecito, miraba porque todavía no sabía. Y uno de los japoneses, el jefe mío, que era como supervisor, bueno, en japonés se dice hancho, pero más o menos se puede traducir como un supervisor, un líder. Él vino y me dijo, Shokuji.
una palabra más difícil. Y yo miraba y lo miraba. Y yo decía, ¿qué? Y como se dio cuenta que yo no le entendía, me dijo en otra palabra. Y ya no me dijo lo mismo, ¿eh? En otra palabra me dijo, Messi. Tampoco yo, nada. Lo miraba. En la tercera me dijo, Gohan. Ah, recuerden que en esos tiempos la mayoría que veníamos éramos descendientes de japoneses o teníamos ascendencia japonesa por parte de madre, de padres, había eso. Y en las casas de nosotros, o de la casa de los abuelos, en el caso de que los abuelos eran japoneses o los padres, siempre se hablaba algunas palabritas en japonés. No todo, pero era muy poquito, eran palabritas. Pero sí se decía esa palabra Gohan. Para nosotros Gohan era comida. En la casa decían, vamos a comer Gohan, vamos a comer comida, o Gohan, o algo así. Entonces, cuando el japonés ya me dijo esa palabra Gohan, en la cual yo ya pude entender un poquito, entonces lo acompañé y todos nos fuimos hacia el comedor grandísimo. Ahí me encontraba con todos los latinos, japoneses, toda la fábrica iba a comer a la misma hora. Siempre a la misma hora, ni un minuto antes, ni un minuto después. El horario en Japón es bien importante. Todo se basa en horarios. Todo tiene su horario, su hora. Inclusive la comida. Igualmente, no te podías pasar más de un minuto a la hora de regresar. Tenías que estar por lo menos 5 minutos antes ya en tu puesto de trabajo. Antes de la hora. Eso era así. Así nos enseñaron nosotros. Por más que nosotros pensábamos diferente, no teníamos que seguir esa norma. Esa es disciplina japonesa. Esto de estar 5 minutos antes en tu puesto ya de trabajo era muy importante. Porque recuerden que yo les acabo de explicar que antes de empezar a trabajar teníamos que hacer los ejercicios. ¿Cómo se llama en japonés? Yo les acabo de explicar. Es el Rajyo Taiso. O se puede decir también como Taiso. Porque eso empezaba exacto al minuto. Ni más ni menos. Y si llegaba tarde, te iban a llamar la atención. Eso de todas maneras el japonés te iba a mirar te iba a mandar una mirada, pero esas que matan y te iban a gritar. Entonces para no pases vergüenza, tenías que estar 5 minutos antes ya listo ahí, paradito, para empezar tu ejercicio. Durante los momentos que hacíamos los bailes, porque era como un baile, era música, a la vez ejercicio, pero era como un baile. Pero ya usted sabe, nosotros pues los latinos, pues somos un poquito que le metemos lo nuestro. Y a veces no hacíamos el paso que ellos hacían, lo hacíamos a nuestra manera, o a veces no hacíamos. Porque decíamos, ¿para qué vamos a hacer eso? Eso no nos importa. Yo venía a trabajar, yo no he venido a bailar, porque así somos. Y eso pasó en la fábrica. Pero lo que no nos dimos cuenta es que los líderes nos estaban mirando. Y luego venían con los traductores de la contratista y nos llamaban la atención. Y nos explicaron de que para los japoneses la disciplina es muy importante. Y todos tienen que hacerlo. No porque sean extranjeros están exentos a hacerlo. Todos tienen que hacer, japonés o no japonés. Y en varios casos llamaron la atención a algunos latinos. Desde ese momento nosotros ya tomamos con más seriedad la disciplina dentro del trabajo. Dentro de lo que es la disciplina dentro de la fábrica que me tocó a mí trabajar, hay otra cosa que también yo aprendí. Y yo acabo de explicar de que en la fábrica, a pesar de ser una fábrica grande, a pesar de que había muchísima gente trabajando, a pesar de que entraban esos carros, los montacargas, entraban y salían, llevando, trayendo mercadería, era limpio.
todo el lugar tú lo encontrabas limpio, brillante. ¿Por qué? Porque dentro de la disciplina japonesa está de que 15, 20 o 20 minutos antes de que tú termines tu trabajo, tú tienes que parar de trabajar. Y tienes que limpiar toda tu área donde tú trabajas. Adelante, atrás, a los costados, agarrar tu escoba y limpiar, barrer. La máquina, agarrar tu trapo y limpiar la máquina, dejarla limpiecita, brillantita, como si fuera nueva. Eso también nosotros decíamos, ¿y por qué nosotros tenemos que hacerlo? En Perú, por ejemplo, hay personal de limpieza que lo hace, ¿no? En muchos lugares. En algunos no, pero en muchos lugares sí. Y nosotros decíamos, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque así es la disciplina japonesa. La disciplina japonesa te hace hacerte responsable de tu lugar de trabajo. Todo el pasadizo por donde caminas, por todo el lado donde tú trabajabas, eso lo tenías que dejar limpio, limpio. Luego venía el jefe y revisaba. Y te decía, ¿no has limpiado acá? Y tenías que ir y limpiarlo. O te decía, ¿no has barrido acá? Levantaba las cajas. Porque se utilizaban muchas cosas ahí. Y decía, y esta basura que está aquí abajo, tienes que barrer. Tienes que dejar limpio. Entonces teníamos que hacerlo. Así no nos guste. Teníamos que hacerlo. Y lo hacíamos. Pero no nos dimos cuenta también de otra cosa. Que las máquinas, cuando nosotros salíamos de trabajar, teníamos que dejarla abastecida para la próxima persona que llegaba en el próximo turno. No solamente era limpiar, sino también tenías que dejar todo listo para que cuando llegue la persona del turno de la noche o el turno del día, no pierda tiempo en ir a traer los materiales. Tú tenías que dejarle los materiales ya listos y limpio. Por eso, cuando a ti te tocaba a entrar a trabajar y el que estaba saliendo se había olvidado o no había limpiado bien algún lugar, cuando venga, a él le iban a llamar la atención. Esto sí era muy, muy, muy importante porque se chequeaba todos los días. Cada jefe chequeaba cada área de cada trabajador y miraba, chequeaba en un papel que todo esté limpio, que todo esté abastecido, que no falte nada. Esta disciplina nos enseñó mucho a todos. A mí me enseñó bastante, porque cuando yo después cambié de trabajo, me acordaba siempre de todas las cosas que tenía que hacer. Esta forma que nos tocaba hacer 10 o en algunos casos 20 minutos. En mi caso era 20 minutos antes porque la máquina que yo trabajaba era grande, mi área era grande, entonces me tomaba un poco más de tiempo. Entonces cada vez que nosotros parábamos y pasaba el líder, decía Soji, Soji, Soji. Y yo al comienzo pues igual Soji, Soji, ¿qué cosa será Soji? No entendía pues. Hasta que después ya pues con el tiempo comencé ahí a preguntar ahí con unos traductores que eran brasileños y más o menos ahí nos entendimos. En español la palabra Soji es limpiar, limpieza. Entonces pasaba el jefe, tu líder, y te decía Soji, Soji. Te decía, oye, la hora de limpiar, Soji, Soji. Entonces todos teníamos que hacer Soji. Especialmente a nosotros los latinoamericanos, en mi sección al menos, nos chequeaban mucho porque ellos nos decían de que como nosotros en nuestro país no estábamos acostumbrados a la cultura japonesa, entonces ellos nos revisaban un poquito más a nosotros hasta que nos acostumbremos a esto. Y sí, al último ya era automático. Nosotros mismos ya sin que nos digan, paramos nuestras máquinas, limpiábamos, dejábamos todo listo, ordenado y bien preparado para el próximo personal que llegaba en el siguiente turno. Esto de la limpieza, esta disciplina, esta cultura japonesa de la limpieza,
No solo es en las fábricas, esto viene desde el colegio. Mis hijos, cuando iban aquí al colegio aquí en Japón, desde pequeñitos, desde primaria que le llamamos en Perú, a ellos les enseñan y les hacen hacer limpieza desde los salones. Todos los salones los limpian ellos mismos. Los pasadizos también los limpian ellos mismos. Agarran su trapo y comienzan a trapear, a limpiar todo el colegio. Todos limpian. Los baños también los limpian los muchachos. Todos están acostumbrados desde pequeñitos a la limpieza. Para ellos no es raro. Para ellos es raro que no lo hagamos nosotros. Al revés. Para ellos siempre eso es algo muy importante desde chicos. Por eso cuando llegan y crecen y van a una fábrica, a una empresa, y les dicen que hay que limpiar, ellos están acostumbrados a eso. Desde pequeñitos también les hacen el rayo Tyson, el ejercicio. Cuando van a una empresa ya, cuando ya están grandes, también ya están acostumbrados a eso. Esta cultura, esta disciplina que tiene el japonés es desde pequeñitos, no es de grandes. Por eso que ellos están totalmente adaptados y acostumbrados a la disciplina japonesa. Otra disciplina que tiene aquí Japón y que nosotros nos tuvimos que adaptar, sí o sí, porque si no de otra manera no podíamos trabajar, y era el horario. En uno de los videos anteriores yo les comenté de que todos los trabajadores, los obreros, vivíamos en unos apartamentos que en japonés se dicen ryo. Entonces siempre era que nosotros vivíamos en los ryo de las empresas, en los apartamentos de las empresas. Y en las mañanas, cuando me tocaba el turno de la mañana, a las 7 de la mañana, no recuerdo bien si era a las 7 o las 8, pero bueno, vamos a ponerlo que sea a las 7 de la mañana. Al frente de los apartamentos estaba la parada del ómnibus, del bus, que le llamamos aquí basu. En japonés le dicen basu. Bus. Todos teníamos que estar ahí ya antes de las 7. Porque a las 7 se iba el bus. El ómnibus iba a las 7. Si tú llegabas 7:01, 7:02 y el bus ya estaba avanzando y tú venías corriendo, él no paraba. Él te miraba y se iba. No paraba. Él te decía, llegaste tarde. Y normalmente los apartamentos estaban lejos de la fábrica. Tú no podías ir ni corriendo, ni caminando, ni en bicicleta, eso tan lejísimos. Entonces faltabas a tu trabajo. Y ahí sí te llamaban la atención. Y no solamente eso, también te descontaban del sueldo, porque faltaste. Recuerden que a nosotros nos pagaban por horas. Eso era una de las cosas muy importantes que tuvimos que aprender. El horario, estar siempre antes de la hora. Esto pasa también en los trenes. Aquí en Japón, la mayoría de las personas, especialmente en el área de Tokio o en las ciudades grandes, la gente se mueve mucho en trenes. Y hay veces que los trenes, por cualquier motivo o razón, se retrasa 1 o 2 minutos de llegada. Si tú, por ese motivo, llegas tarde a tu trabajo, en tu trabajo te van a llamar la atención porque llegaste tarde. Pero tú puedes pedirle a la empresa de trenes que te dé un certificado que dice que el tren llegó tarde. Los trenes aquí salen a la hora y llegan a la hora. Por ejemplo, un tren te dice que sale a las 5 de la tarde y al destino que tú vas, porque tiene varias paradas, pero el que tú vas va a llegar 5:15. Ese es el tiempo que te va a tomar, 15 minutos. Pero si el tren se demoró y llegó 5:17, 18, 19, tú puedes pedirle a la empresa un papel, un documento que diga que el tren se demoró y por eso tú llegaste tarde a tu trabajo. Así son aquí en Japón. La disciplina de los tiempos es bien importante. Pero igualmente, si el tren sale a las 5, tú no puedes llegar a las 5 exacto, 5:01, ya se fue el tren. No te va a parar por ti.
Es por eso que en las estaciones de tren en Tokio, la primera vez que yo estuve en la estación de Tokio, que les conté que es grandísima, ustedes van a ver un montón de gente corriendo para acá, un montón de gente corriendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque hay gente que hace conexiones, va con un tren y conecta con el otro tren, y para llegar a su conexión tiene que bajar, ir hasta el otro lado, y ya sabe a qué minuto va a llegar el tren. No se puede demorar, si no, va a tener que esperar hasta que el siguiente. Entonces, eso es una de las disciplinas que nosotros tuvimos que aprender y adaptarnos mucho aquí a Japón. Esto en nuestro país a veces, y de juego a veces lo decimos, ¿no? No, hora peruana. ¿Qué significa? Que puedes llegar tarde. O sea, si te dicen a la 1, llega a las 2, pues, ¿no? Eso es lo normal que se dice aquí. Pero el japonés no te permite hacer eso. Al contrario, te dice a la 1, tú tienes que estar 15 minutos antes ya. Es al revés. Pero todos los que vivimos aquí en Japón ahora ya estamos acostumbrados. Pero eso fue lo que nos pasó y lo que tuvimos que aprender cuando recién llegamos aquí a Japón hace más de 30 años. Ahora quiero comentar algo que a mí no me pasó, pero en mi video anterior yo hablé de algunas cosas, algunas experiencias que me pasaron a mí, como la comida de gato, el champú y esas cosas. Bueno, he recibido de un amigo suscriptor su experiencia, lo que a él también le pasó. Y lo voy a comentar, voy a aprovechar también para comentarlo. Este amigo se llama Wilder, vive aquí en Japón. Es colombiano-japonés. Él me cuenta de que cuando también llegó aquí a Japón hace varios años, él y un amigo vieron cerca de su casa, vieron una caseta, como una oficina, que decía 500 y el signo de yenes, y decía 10 kg, 10 kilos y arroz. Entonces él le dijo a su amigo, oye, ¿están vendiendo 10 kilos de arroz por 500 yenes? Es baratísimo. Porque 10 kilos normalmente, ¿cuánto cuesta aquí en Japón? Aproximadamente, dependiendo de la calidad del arroz, 3.000, 4.000, dependiendo, hasta 5.000 puede ser. Pero 500 yenes, eso no existe. Entonces él y su amigo lo vieron y dijeron, oye, vamos a aprovechar, vamos a comprar rápido. Se fueron a su apato, recuerden apato, apartamento, en japonés es apato, sacaron una bolsa y se fueron rápido al lugar donde habían visto la propaganda esta de 500 yenes, 10 kilos, arroz. Se fueron rápido y era una máquina. Así una máquina. Entonces ellos agarraron, pusieron sus 500 yenes y esperaron que salga el arroz. Pues. Nunca le salió el arroz. Porque aquí en Japón hay máquinas donde tú llevas tu arroz que sacas de la chacra, o sea, de la tierra, que viene sin pelar, pues, sacado recién. Tú lo metes en esa máquina y la máquina te lo pela y te lo deja ya limpiecito, pues, como arrocito, ya te lo deja ya bonito. Eso era lo que decía el cartel. Por cada 10 kilos de arroz que tú lleves, para que lo limpie la máquina, te iba a costar 500 yenes. Ellos perdieron sus 500 yenes porque nunca les salió el 10 kilos de arroz. Porque eso nadie sabía tampoco, porque los letreros están escritos en japonés, en kanji. Y eso sí, yo la primera vez que escucho esto, yo no lo había escuchado anteriormente, pero este amigo me ha escrito, mi amigo que vive aquí en Japón se llama Wilder, que le mando un saludo y muchas gracias por compartir conmigo su experiencia que le pasó. Igualmente, si tú que me estás viendo, tienes alguna experiencia y quieres que yo la cuente, escríbeme, déjamelo aquí en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto
lo voy a comentar en los siguientes videos. Muchas gracias, Wilder. Y muchas gracias a todos. No se olviden, todos los viernes, la cita es todos los viernes. Yo seguiré contando más historias, anécdotas y experiencias que me pasaron durante todo mi tiempo que vivo aquí en Japón. Ya son 34 años. Desde mi inicio de trabajar a una fábrica, a llegar a trabajar en una aerolínea y llegar al puesto de gerente general aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita en Japón. Y no te olvides, dale like, con eso me estás apoyando y estás haciendo de que el YouTube se abra y muchísimas más personas puedan ver esta información que yo con mucho gusto les estoy brindando. Suscríbanse, totalmente gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse, clic, luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma podrán ver todos mis videos automáticamente. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!